Hola, buenas noches. ¿Me Buenas escuchan? noches, profesor. ¿Qué tal? Bueno, eh, la idea de hoy les la había comentado ya ¿cómo se llama? En el foro, que tenía intención de hablar 2 palabras sobre el trabajo. Si alguien tiene alguna duda, por supuesto que puede plantearle, la conversamos. Y después vamos a hablar el resto del tiempo sobre el Poder Ejecutivo. En especial quería detenerme en la elección presidencial, ya que este año hay elección presidencial, que sepan bien cómo es el mecanismo. Es un tema de examen, es uno de los temas del trabajo. No sé si tuvieron oportunidad de ver el foro, y ahí había un alumno, un alumno y una alumna, que me preguntaban si podían, si iba a haber algún tipo de cuestionario. Yo no tengo el trabajo es libre, yo no tengo ningún problema con respecto a la redacción, mientras responda, sea sobre la Constitución Argentina y responda a las consignas, no hay ningún inconveniente. Eh, lo que sí, en ese caso, les pueden servir las preguntas de autoevaluación que están en la síntesis temática. Partan de la síntesis y en todo caso respondan esas preguntas. Desde luego que con la síntesis no es suficiente, tienen que complementar con algún libro. ¿eh? Algunos de los libros que indicamos pueden usarlo y con eso responden. Este, Recuerden presentarlo en tiempo y forma. Yo todavía no habilité la carpeta, les aviso en cuanto la habilite. Por ahí ya la semana que viene está, por si alguien lo hace antes y lo quiere subir antes, no hay problema. Lo único, las notas van a estar después del 4. Yo los corrijo después del 4. Antes no miro ningún trabajo. ¿Mm? Prefiero hacer eso porque son muchos y después es preferible me ordeno de esa manera. Pero el que quiere sacarse el tema de encima y subirlo, no hay ningún inconveniente. ¿Mm? Eh, Después, aquel que tenga algo que modificar del trabajo que no esté para aprobar, va a tener la oportunidad del recuperatorio, que es en junio. ¿eh? De cualquier forma, recuerden que el curso sigue después de la presentación del trabajo. Yo voy a corregir, les voy a enviar las regularidades, pero sigan asistiendo a las clases. Va a haber alguna que va a dar la doctora Piñataro seguramente, y vamos a hacer alguna actividad al estilo de un foro debate, alguna cuestión así, como para seguir pensando sobre estos temas. Bueno, esto es lo que quería decir yo con respecto al trabajo. No sé si hay alguna pregunta, si alguien tiene alguna consulta. ¿No? ¿Estamos bien? Bárbaro. Macanudo. Macanudo. Igual, siempre hay tiempo. Cuando quieran en el foro, yo lo miro todos los días, 2 veces por día el foro, así que no hay ningún inconveniente. Profesor, Sí. una duda. Ojalá me vaya bien, pero si hay que rehacerlo para el recuperatorio, ¿debe ser el mismo trabajo o se puede cambiar de tema? Mira, Pregunto una eh, duda que me surge. sí, la idea mía es que en todo caso mejoren el trabajo que ya hicieron, no que cambien de tema. Perfecto. De cualquier modo, en general no soy. Para mí, esto es una instancia de regularidad. Es Bien, una instancia de que ustedes están activos, participan, ven las clases, van leyendo. La verdad es el examen, no les voy a mentir. La verdad es el examen final, quiero decir. Este, pero yo de cualquier manera pensaba incorporar algún tema más para el recuperatorio, pero preferiría que en todo caso rehagan el trabajo, salvo que vea que está tan mal que digan, mira, con esto no vas a hablar de otra cosa. Pero digamos que todos los temas que puse son temas que se tienen que saber para el final. bien. Y recuerden siempre que estamos hablando de la Constitución Nacional Argentina, y lo primero que ustedes tienen que describir es qué dice la Constitución al respecto. Salvo en algún tema donde diga poco, por ejemplo, no sé, control judicial de constitucionalidad. Y es un tema que no está previsto en la Constitución. Hay una sola mención a esta facultad de los jueces de declarar inconstitucional las leyes en el artículo 43, cuando habla de la acción de amparo. Pero si tenés que hablar de la elección presidencial, vamos a hablar ahora, bueno, me tenés primero que comentar los artículos y después comentar lo que dice el Código Nacional Electoral al respecto. Pero empiecen a elegir, es más, una cosa que me parece importante,
Si alguno de ustedes quiere ir comentando en el foro qué tema eligió, viene muy bien, porque es una manera no solamente de avisarme, sino de inspirar a sus compañeros. Me interesa más que nada por eso, para que vayan viendo alguno que por ahí está dudando y ve ¿Profe? cuáles son los temas que se eligen. ¿Mm? ¿Profe? Bueno, si no hay más preguntas, pasamos a hablar del Poder Ejecutivo. ¿Mm? Pero ténganse fe, es fácil. 5 a 7 hojas. Recuerden poner primero una carátula donde están. Lo que me interesa es que esté claro nombre, apellido, DNI y la sede, porque eso me sirve a mí después para cargar las regularidades, que no haya ningún inconveniente con eso. Después, en una última hoja, esa primera y la última no se cuentan, me indican la bibliografía, el libro que hayan usado. Recuerden ahí indicar todo, me tienen que indicar, no sé si eso está bien puesto, lo voy a revisar, si no lo vuelvo a aclarar. Si es un libro, autor, título, edición, lugar de edición, editorial y año. Si es una revista, lo mismo. Nombre de la revista, número, lugar y año de edición y es decir, primero va el nombre del articulista, el que escribe el artículo, si es una revista, y después el nombre de la revista. ¿Qué más? Si son sitios web, que también se pueden consultar, eso voy a ver si les mando algún listado de sitios web que ustedes pueden visitar, que sean más o menos confiables, ¿no? Que tengan nivel académico y seriedad. En ese caso me tienen que poner el link y la fecha de consulta, el día que lo consultaron, porque vieron que a veces las páginas pueden cambiar, entonces con eso ustedes se aseguran, le dan una mayor veracidad a la consulta que hicieron. Sí, 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 yo en algún curso anterior ya lo hice, así que seguro, seguro lo hago. Denme unos días y les mando un mensaje con sitios para que ustedes puedan revisar. ¿Mm? Bárbaro. Si les parece, arrancamos con el tema del presidente. Así que hoy nos toca. Ahí está. Poder eje. Ahí está. Bueno, en la Constitución, ¿dónde está el Poder Ejecutivo? Artículos 87 a 107. Esos son los artículos que tratan sobre el presidente. Una cuestión preliminar. Tienen que saber ustedes que nuestro sistema es presidencial. Esto se opone al modo de ejecutivo parlamentario, al parlamentarismo. ¿Dónde radica la diferencia? El presidente tiene mucho más poder, porque es jefe de Estado y jefe de gobierno. En un régimen parlamentario hay un jefe de Estado que usualmente tiene poco poder, un poder formal, puede ser un presidente si es una república parlamentaria, o puede ser un rey si es una monarquía parlamentaria, no sé, como Inglaterra, por ejemplo, o una república parlamentaria, Italia es una república parlamentaria. Y un primer ministro que es designado por el Parlamento y responde políticamente ante el Parlamento. O sea, el Parlamento le puede realizar una moción de censura y puede destituirlo sin que haya cumplido con el plazo previsto. O sea, un primer ministro puede tener para durar 4 años y si pierde la confianza del Parlamento lo pueden destituir antes por motivos políticos. No hace falta realizarle un juicio político. O sea que es un mandato flexible y hay una fusión entre el poder entre el jefe de gobierno y el Parlamento. En cambio, el régimen presidencial, que es el nuestro, tiene una mucho mayor división de poderes. La división de poderes es mucho más estricta. Fíjense que el presidente es elegido de forma distinta a los legisladores. Cuando vos ves la boleta para votar, vas a ver que en un lugar está el presidente y en otro lugar están los legisladores. Ni el presidente ni sus colaboradores, que son los ministros, integran nunca el poder legislativo. El mandato del presidente es rígido, dura 4 años, ni un día más ni un día menos.
Y después, si se lo tiene que destituir por algún motivo, hay que invocar una causa y llevar adelante un procedimiento especial que se llama juicio político. Por motivos, creo que ya nombré, ya lo mencioné en la clase pasada seguramente, mal desempeño, delito cometido relacionado con la función que está desempeñando o algún delito común. Pero hay que probarlo. En cambio, en una moción de censura de un régimen parlamentario, lo destituís y listo, perdió la confianza política. Así que bueno, eso como introducción. Características básicas del régimen presidencial. Después voy a marcar, como la otra vez, si les parece, vamos a ir viendo algunos de los artículos de la Constitución y nos detenemos un poquito. El artículo 87, voy poniendo acá por si quieren seguir, el Poder Ejecutivo será desempeñado por un ciudadano con el título de Presidente de la Nación Argentina. ¿Qué nos dice este artículo? Que el Poder Ejecutivo es unipersonal. El vicepresidente no integra el Poder Ejecutivo y los ministros no integran el Poder Ejecutivo. Los ministros son colaboradores del presidente. Pero en nuestro régimen el Poder Ejecutivo está en manos de una sola persona, el presidente de la Nación. El vicepresidente preside el Senado, en nuestro caso la vicepresidenta, y cuando hay acefalía, ejerce el Poder Ejecutivo. Pero el Poder Ejecutivo siempre está en manos de una sola persona. Vamos al 89, porque el 88 habla de acefalía, y bueno, eso lo quisiera tratar después si llegamos. Requisitos. Vamos con el 89. Requisitos para ser elegido presidente o vicepresidente de la Nación. Recuerden entonces que los requisitos los tienen que tener reunidos tanto el presidente como el vicepresidente, porque van en una misma lista. Vos votás por separado presidente y vice, y además si el vice va a reemplazar en algún momento al presidente, tiene que tener reunidas las condiciones para hacerlo. Para ser elegido presidente o vicepresidente se requiere haber nacido en el territorio argentino o ser hijo de ciudadano argentino. Ciudadano nativo, perdón. Repito. Haber nacido en territorio argentino o ser hijo de ciudadano nativo habiendo nacido en país extranjero. Y las demás calidades para ser elegido senador. Entonces, el primer requisito es la nacionalidad. Si vos naciste en la Argentina, podés ser candidato a presidente. Si vos no naciste en la Argentina, tenés que ser hijo de argentino nativo, aunque hayas nacido en el extranjero. Si vos sos hijo de extranjero y naciste afuera, no podés ser candidato a presidente. ¿Por qué se puso? En la Constitución norteamericana solamente se exige haber nacido en el territorio. ¿Por qué se puso esta cláusula de habiendo nacido afuera, si sos hijo de argentino podés presentarte? Porque en 1853 de esta forma se le permitía la participación política a los hijos de los que se habían ido al exilio durante el gobierno de Rosas, los hijos de los unitarios exiliados. Así que tiene una razón histórica. El resto de los requisitos vieron que hay una remisión a las condiciones necesarias para ser senador, que esas están en el artículo 55. La edad de 30 años, la renta anual de 2.000 pesos fuertes, que nunca se exigió, eso se tiene por no escrito, y la residencia no tiene sentido porque el presidente es de toda la nación. Así que básicamente es la edad, lo más importante. Vamos al 90 y al 91. Esto lo leemos juntos, están relacionados. El presidente y vicepresidente duran en sus funciones el término de 4 años y podrán ser reelegidos o sucederse recíprocamente por un solo periodo consecutivo. Si han sido reelectos o se han sucedido recíprocamente, no pueden ser elegidos para ninguno de ambos cargos, sino con el intervalo de un periodo. Y el 91 dice, el presidente de la Nación cesa en el poder el mismo día en que expira su periodo de 4 años, sin que evento alguno que lo haya interrumpido pueda ser motivo de que se le complete más tarde. El 91 entonces marca claramente esta rigidez del mandato presidencial.
Acá el tema que me parece importante abordar es el tema de la reelección presidencial, porque hubo una modificación importante con la reforma de 1994. La Argentina pasó por varios sistemas con respecto a la reelección del presidente. La Constitución histórica de 1853, la Constitución de Alberdi, inspirada por Alberdi, no prohibía la reelección, es una mala interpretación esa. Lo que prohibía era la reelección inmediata. O sea, vos podías ser presidente 6 años, tenías que esperar 6 años, el periodo era mayor, y podías volver a presentarte. Fíjense que con esa constitución fue presidente 2 veces Roca y fue presidente 2 veces Hipólito Yrigoyen, fue elegido 2 veces. Después, con la reforma del peronismo en 1949, se estableció la reelección indefinida. Vos podías ser presidente todas las veces que te presentaras y te votaran. Después, durante un breve lapso, y prácticamente fue el tercer gobierno peronista, en el 73, ahí estuvo vigente una reforma transitoria, muy irregular, que habían hecho los mismos militares, el mismo gobierno de facto del general Lanusse. Y ahí se adoptó el sistema que tiene hoy los Estados Unidos, que es el sistema de 4 años y 4 años más y después nunca más. Ese es el sistema norteamericano. Vos sos presidente 2 veces, no más. Por eso, como por ejemplo, fíjense el caso de Donald Trump. Tuvo 4 años de mandato, después perdió la reelección, pero puede tener un mandato más, entonces puede presentarse ahora. Pero ya no podría tener un tercer mandato. Esto era una tradición en los Estados Unidos, pero no estaba escrito. Se escribió como una reforma, como una enmienda a la Constitución norteamericana, recién después de los mandatos de Roosevelt, porque Franklin Roosevelt fue presidente 4 veces, desde el 32 hasta el 44 que falleció al inicio de su 4º mandato. Ventajas y desventajas de la reelección presidencial da para una clase entera. Para sintetizar, ¿qué argumentan los que están de un lado y los que están del otro? Los que están a favor de la reelección usan básicamente 2 argumentos. El primer argumento es el del premio. O sea, ¿cómo vos premiás a alguien que gobernó bien? Reeligiéndolo. El segundo argumento es el de la soberanía popular. El pueblo tiene derecho de elegir a quien quiera, todas las veces que quiera. Los argumentos de los antireeleccionistas giran alrededor de que la perpetuación en el poder perjudica la forma republicana de gobierno. Ese es el primer argumento. Esto ya pasa a ser una monarquía más que una república. Eterniza a alguien en el poder y eso va concentrando poder en sus manos, recursos en sus manos, y es malo. Es malo para la libertad de las personas. Y es malo para la democracia. Ese yo diría que es el argumento principal. Atacar esta concentración del poder a nivel temporal, digamos, que existirían las reelecciones. Y después la idea de que cuando vos competís desde el Ejecutivo, esto era un poco lo que planteaba Alberdi, vos utilizás los recursos del gobierno y de alguna manera competís con una ventaja frente a tus adversarios, porque podés utilizar recursos del Estado. Justamente este fue el principal argumento de Alberdi. Fíjense que la idea de Alberdi de que no haya reelección inmediata, sino que haya que esperar un periodo, era para que todos los que compitiesen, ninguno estuvieran en la presidencia. Digamos que es un tema opinable. Sí tengo que agregar que últimamente ha habido una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la jurisdicción supranacional que vigila el cumplimiento del Pacto de San José de Costa Rica. Habrán oído nombrar la Corte Interamericana. Acuérdense que no es una 4ª instancia, sino que responde consultas y cuando hay un juicio, es un juicio que se le hace a algún particular, a alguno de los estados parte por no cumplir el pacto.
Es un juicio nuevo. Bueno, en una opinión consultiva que le hizo Colombia, la Corte Interamericana dio a entender que las reelecciones no afectan la democracia. Esto es una decisión bastante reciente. Pero la verdad es que hay para todos los gustos en la materia. Lo que me interesa que se acuerden es cómo es el tema nuestro. Vamos al tema nuestro porque hice todo un marco teórico y no reforcé lo nuestro. ¿Cómo es hoy en la Argentina? Vos podés ser presidente 4 años, podés ser después 4 años más si te reeligen, y después tenés que esperar 4 años, y podés volver a presentarte 4 años y 4 años más. No hay reelección indefinida, pero estamos cerca, porque fíjense que una persona puede ser presidente 8 años, 4 y 4, espera 4 y después ser presidente 4 y 4, 8 más. O sea que en un lapso de 20 años puede ser presidente 16. No hay reelección indefinida, pero es un sistema bastante favorable a la reelección. Fíjense que habla de sucesión recíproca. Por ejemplo, imagínense que ahora se presentaran a las elecciones que van a presidenciales de este año, Cristina Fernández de Kirchner como presidenta y Alberto Fernández como vice. La fórmula se invierte. La vicepresidenta pasa a ser presidenta y el presidente pasa a ser vicepresidente. En ese caso, si ganaran, se contaría como segundo mandato para los dos. No es primer mandato. ¿eh? De cualquier manera, ¿Estamos? no se prohíbe que un partido continúe en el mandato. De ninguna manera. El mismo Claro. partido puede presentarse, en este caso el Frente de Todos, ganar y seguir. Es para la persona, no para el partido. Está bien. Bueno, vamos al 92. 92 y 93 son sencillos, no agregan mucho. En 92 dice, el presidente y el vicepresidente disfrutan de un sueldo pagado por el Tesoro de la Nación que no podrá ser alterado en el periodo de sus nombramientos. Y la segunda parte dice, durante el mismo periodo no podrán ejercer otro empleo, ni recibir ningún otro emolumento de la Nación ni de provincia alguna. Bueno, primero, la idea es que el sueldo del presidente tiene que permanecer inalterable en su poder adquisitivo. Lo pienso por los contextos inflacionarios que solemos padecer. Y lo otro es que la incompatibilidad es total. No puede ejercer otro empleo ni recibir ningún otro dinero, ni de la nación ni de provincia alguna. Es la prohibición más grande. Por ejemplo, para los legisladores no es así. Vos sos legislador y podés tener una profesión. Porque se entiende que la profesión de legislador, que la tarea del legislador no es full time. En cambio, la del presidente sí. El presidente administra. La administración es para todos los días. Vos, si sos legislador, lo que no podés hacer es integrar el gabinete del presidente. No podés ser ministro. Para ser ministro tenés que pedir licencia o renunciar. Como por ejemplo el caso de Sergio Massa, que era diputado, el presidente de la Cámara de Diputados, para asumir como ministro de Economía, tuvo o que renunciar o que pedir licencia. Obviamente licencia sin goce de haberes, con un sueldo solo. El 93... Perdón, Disculpe, profesor. ¿Te importa? No, yo le quería hacer una pregunta cuando dijo no puede hacer otras funciones el presidente. Recuerdo que Alberto Fernández fue a tomarle examen a sus alumnos cuando había asumido. ¿Eso es incompatible? Él era Mirá, vos profesor. sabés que Miriam. Miriam, Sí, vos sabés que justo cuando lo hablé, cada vez que hablo de esto me acuerdo de eso, porque para mí no correspondería. yo creo que Sinceramente. tampoco, más que en el sentido, no sé si cobró su sueldo de profesor o no, que es un presidente dando vueltas por ahí, no sé si me Y lo digo compartiendo la misma institución, porque yo estoy ahí también. Es derecho. Acá viene el Me parece presidente que a tomar examen. no debería, porque fíjate que es el único, es muy estricto. ¿eh? No puede ejercer otro empleo. Claro, por Está bien, eso dice, le bueno, voy a no no puede fue ir a algo dar clases. malo, fue tomarle, tampoco voy a hacer o sea, me acordé lo que acabo de decir, de que tampoco fue una cosa, No, desde luego pero vamos a hacer puede una ser cuestión. que hace un par de semanas
Hace un par de semanas salió la noticia de que había ido igual a dar clases. Pues Sí, sí, él fue y nadie hizo ninguna presentación. Lo que sucede es que, ¿qué podrías hacer? Imagínate que vos hagas una presentación en la justicia como ciudadano. Es muy probable que digan que no tenés ningún derecho afectado. Que digan que es un tema político y que no tenés ningún derecho afectado. Ahora, la jurisprudencia hoy, la interpretación de los alcances del control de constitucionalidad y la facultad de los jueces da para todo, con lo cual alguien podría intervenir. Otro podría decir, hay mal desempeño, le hacemos juicio político. En ambos casos parece excesivo. Me parece que se privilegia el marketing político, es una opinión, acá estoy opinando, por sobre el cumplimiento estricto de la norma constitucional. Yo creo que una licencia hubiera sido lo más prolijo. Pero bueno, ya está. Bueno, con respecto al cargo, prestará juramento en manos del presidente reunido en asamblea. Este es un caso de asamblea legislativa. Recuerden que la asamblea legislativa es la reunión de diputados y senadores en el mismo recinto. Y acá está la fórmula del juramento: desempeñar con lealtad al patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. ¿Qué se sacó acá? Jurar por Dios y los santos evangelios, porque se suprimió en 1994 el requisito de pertenecer a la religión católica. Ese requisito estaba antes del 94 y se suprimió. Antes el presidente tenía que ser católico, se entendía, era muy laxo esto, se entendía que estaba satisfecho con ser bautizado. Profe, Tenía una lógica, sí. por favor, ¿podría repetir el artículo 93? ¿Cómo no? Al tomar posesión de su cargo, el presidente y vicepresidente prestarán juramento en manos del presidente del Senado y ante el Congreso reunido en asamblea, respetando sus creencias religiosas. Fíjate que cambió, no es si tienes la respetas, de desempeñar con lealtad al patriotismo el cargo de presidente o vicepresidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Antes tenías que ser católico, profesor, y se entendía que con estar bautizado era suficiente. Esto tiene que ver con que el presidente tenía el ejercicio de lo que se llamaba el patronato, que era la facultad de intervenir en cuestiones de la iglesia. Por ejemplo, cuando había un obispo, se nombraba un obispo, el Papa le tenía que presentar una terna. Esto tiene una raíz histórica en los Borbones. Los Borbones se metían mucho en las cuestiones de la iglesia. Y también otorgaba el pase, que era la posibilidad de que circulen los documentos eclesiásticos, como las encíclicas, pónganle, cosas así. Esto ya era absolutamente, no se practicaba porque la Argentina había celebrado un concordato en 1966 con la Santa Sede, un acuerdo, y ya el presidente no ejercía estas facultades. Con lo cual, me parece que se modernizó la Constitución y bueno, se suprimió este requisito. Bueno, vamos a la elección presidencial, que esto es lo que me... Acá es uno de los cambios más importantes de la reforma, porque antes la reforma era indirecta. Vos elegías un colegio electoral. Elegías electores. Yo recuerdo haber votado con esa boleta, en 1989. En esa boleta vos elegías electores de, supónganse, los candidatos principales eran el ingeniero Alzogaray, Ángel Oz y Carlos Menem, que fue el que ganó. Vos votabas para integrar el colegio electoral, que se reunía y elegía al presidente. Esa elección es indirecta, como pasa en Estados Unidos. Eso se modificó, me parece que para bien, se modificó en 1949, después como esa constitución se derogó, se volvió al sistema de elección indirecta, y ahora se suprimió. Vamos a ver qué características tiene la elección presidencial de la Argentina, o sea, qué vamos a votar. Artículo 94. El presidente y vice serán elegidos directamente por el pueblo, en doble vuelta según lo establece esta Constitución. A este fin, el territorio nacional conformará un distrito único. Entonces, primera cuestión, lo que nosotros votamos es una fórmula de presidente y vice. No podemos elegir presidente de un partido y vice de otro. ¿Qué otra cosa me importa? Doble vuelta es una doble vuelta condicionada a que se den ciertos porcentajes. Puede no haber segunda vuelta. Después,
el país es como si hubiera una sola urna, no te importa de dónde viene el voto. Todos los votos van al mismo lugar. El país es un solo distrito para la elección presidencial. Ponele, no para la de senadores. Si yo voy a ser senador por Chubut, me votan solamente en Chubut, aunque sea una elección nacional. ¿Mm? Vamos al 95. Esto lo pregunto siempre. Siempre en los turnos de examen por medio, por favor, pregunto esto, sépanlo. La elección se efectuará dentro de los 2 meses anteriores a la conclusión del mandato del presidente en ejercicio. Por eso es en octubre. Y el mandato termina en diciembre. 96. La segunda vuelta electoral, si correspondiere, se realizará entre las dos fórmulas más votadas dentro de los 30 días de celebrada la anterior. Respecto a plazos. Y ahora vamos a los de los porcentajes. Eso sería las PASO. No. Primero te cuento esto y después te cuento que son las PASO. Esto no tiene nada, esto es octubre, no es agosto. Cuando la fórmula que resultara más votada en la primera vuelta hubiese obtenido más del 40, a ver si encuentro el símbolo, porque yo soy como la inteligencia artificial. Más del, a ver, espectacular. Más del 45% de los votos, fíjate que dice, vamos a poner la sigla, votos afirmativos válidamente emitidos. Sus integrantes serán proclamados como presidente y vice. ¿Por qué dice votos afirmativos válidos? Porque no todos los votos se cuentan. Eso es algo que es muy importante tener presente, sobre todo en la elección presidencial acá en la Argentina. Un voto afirmativo es un voto por una lista que está oficializada. ¿Qué queda fuera del voto afirmativo válidamente emitido? ¿Qué no se cuenta? Con lo cual te disminuye el universo de votos a contar, los porcentajes, sube los porcentajes. El voto en blanco no se cuenta. El voto en blanco es el sobre vacío, el sobre con un papel blanco o el sobre con un papel de color, pero sin inscripciones. No se cuenta el voto nulo. El voto nulo es, por ejemplo, yo pongo 2 boletas de presidente de distintos partidos. Es nulo ese voto. Yo no puedo saber si el voto, por quién quiero votar. Boletas de candidatos no oficializados. Por eso presten mucha atención cuando vayan a votar, que sea la lista que diga elección presidencial y no que sea la elección de las PASO, porque esa no sirve. Ahora voy con la pregunta. Pero quiero terminar esto. Esos votos no se cuentan. No confundir con el voto impugnado. La impugnación del voto es antes, cuando vos te presentás en la mesa. Yo creo que quedó subido al campus. Alguna vez yo di una clase breve sobre este tema, me parece. Voy a ver si está en el campus de ahora y les aviso. Porque el sistema sigue siendo el mismo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Si vos tenés, suponete, vos tenés que sacar más del 45%, sacaste 45% y 1 más 1, presidente y vice. No te importa cuánto sacó el segundo, no te importa. O sea que no es un balotaje que te exige la mayoría absoluta, más del 50%. Con tener más del 45% es suficiente. Ahora, si yo tengo, suponete, fueron a votar 10 personas, pero uno votó en blanco y otro anuló el voto. El cómputo no se hace sobre 10, se hace sobre 8. O sea, sobre los votos afirmativos válidos. Ojo con eso. Hay que tenerlo en cuenta. Tampoco me parece que en la Argentina haya una gran cantidad de voto en blanco o de voto nulo, por lo menos en las últimas elecciones. La última vez donde hubo bastante fue en realidad en una elección legislativa en el año 2001. Pero después no me parece que haya tanto. Bueno, veremos. Vamos a la pregunta. ¿Qué pasaría? En Argentina es indefinida la cantidad de mandatos. En Estados Unidos son 2 mandatos. En Argentina vos tenés 2 veces, tenés que esperar
podés ser 2 veces más. Tenés que esperar 4 años, podés ser 2 veces más. Eso, si te votan, no hay ningún límite. El único límite es que cada 2 mandatos tenés que descansar uno. Por ejemplo, si en 2019 hubiese ganado Mauricio Macri, no podría presentarse en el 23, pero sí en el 27. Por eso Cristina Fernández de Kirchner no se pudo presentar en 2015, porque ya había tenido 2 mandatos, 2007-2011, 2011-2015. Bárbaro. Bueno, entonces, primer supuesto, artículo 97. Segundo supuesto, artículo 98. Son supuestos para que no haya segunda vuelta. Acá, la fórmula sacó 45.1, ya está, se terminó. No me importa, el otro sacó 42, 40, nada. El otro supuesto del 98 es más complicado. Dice así: cuando la fórmula que resultare más votada en la primera vuelta hubiera obtenido el 40% al menos, por lo menos, de los votos afirmativos válidamente emitidos, y además existiera una diferencia mayor de 10 puntos porcentuales respecto del total de los votos afirmativos válidamente emitidos sobre la fórmula que le sigue en número de votos, sus integrantes serán proclamados como presidente y vicepresidente de la nación. Entonces acá es tener entre 40 y 45 y 10 de diferencia con el segundo. O sea, acá no llegaste al 45, pero llegaste al 41. ¿Qué tenés que hacer? Mirar cuánto sacó el segundo. Si vos llevas además 10 puntos de diferencia, siempre de votos afirmativos válidos, ganaste. Entonces, por ejemplo, si una fórmula sacó el 43, pero la otra sacó el 39, hay segunda vuelta, porque no hay 10 puntos de diferencia. Pero si alguien sacó el 41 o el 40,5 y el que le sigue sacó el 27 o el 28, no hay segunda vuelta, ganó en primera vuelta. De alguna manera, la explicación que yo encontré en algún libro con respecto a esto, la explicación de convencionales constituyentes, que son constitucionalistas, es que se supone que con estas diferencias es raro que alguien pierda la segunda vuelta. Entonces, por eso, por una cuestión de economía procesal, para acelerar los tiempos, se lo daba por ganador. Porque la lógica del balotage es que tenés que tener más del 50%. La idea francesa del balotage es que el que gobierne haya sido votado por la mayoría, y la mayoría es la mitad más uno. Esto es primera minoría. Vos sacaste el 47% de los votos y sos primera minoría, no sos mayoría, en rigor de verdad. Bueno, ¿estamos hasta acá? Bueno, dale, vamos con la diferencia. El voto en blanco es el sobre vacío o un papel en blanco. Es válido, pero no es afirmativo. El voto es válido, no es afirmativo porque equivale al silencio. Si yo tengo un voto en blanco, yo no sé cuál es la voluntad del elector, no la puedo discernir. El voto nulo, poner una hoja de parra, poner una lista que no está oficializada, poner una foto de alguien, eso es inválido. ¿Me escuchan? Sí. Sí, profe. Ahí está. Profe, una consulta. Sí, dale. Yo creo que había escuchado una vez, no sé. Aguantá un ratito que tengo otra más. que... Fíjate. ¿Existe segunda vuelta si hay una diferencia de 10%? No, a ver, pará. Vamos. La diferencia es, supónganse, vos tenés que tener, si sacaste más del 45, no te importa. Si tenés entre el 40 y el 45, tenés que tener 10 puntos de diferencia. Y si tenés menos del 40, hay segunda vuelta siempre.
Suponete que alguien sacó el 39 y el otro sacó el 20. Hay segunda vuelta. Ya está. La diferencia del 10 es para el artículo 98. Lea los artículos después. Y cuando vos tenés entre el 40 y el 45, tenés que tener además 10 puntos de diferencia. La otra, Florencia. El voto en blanco favorece al más voto, sube los porcentajes de todos. Pero indudablemente, claro, ustedes estudian económicas. Esto lo decís en derecho y no se le ocurre a nadie. Pero ustedes hacen los números. Favorece al más votado, claro. Porque te permite más fácil llegar al 45%. Porque el universo que se computa es menor. No es lo mismo 45% de 10 que 45% de 8. Con menos votos llegás al porcentaje. ¿Sí? Bueno, ahora sí, discúlpame, Martín. Profe, no, está bien. Iba a preguntar eso también, que había escuchado que votar en blanco favorece al que más tiene y no Claro. pensé que se le Pero no es sumaba al que que el más voto. tenía. Claro. Pero es una cuestión, aclaro esto, fíjate, es una cuestión matemática. No es que tu voto va, porque a veces escuchás cosas y decís, no, tu voto va al que ganó. No, eso no es así. Lo que pasa es que por una cuestión matemática va a favorecer, sube los porcentajes de todos y es más, le viene bárbaro al que gana, porque está más cerca del 45%. Profesor, eso es como cuando nos dicen, les voy a tomar 4 preguntas y aprueban con el 60, o son 10 preguntas para aprobar y aprueban con el 60. Hay más posibilidades. Hay más posibilidades, claro. Porque en 10 preguntas yo tengo 6 para responder la otra, claro. 3 o chau. Exactamente. Exactamente. Sí, diría que indirectamente favorece. Sí, es eso. Es una cuestión matemática. Bien. Vamos a aprovechar el tiempo que nos queda. Vamos a... bueno. Se aprobó una ley, poco tiempo de la reforma, 24.444, que modificó el Código Nacional Electoral y previó qué pasa en casos de preguntas. A ver, voy a hacer una pregunta. El 96 lo único que dice es que quienes compiten, si hay segunda vuelta, compiten los dos candidatos más votados. Nunca puede aparecer una tercera fórmula. Siempre es entre los dos candidatos más votados. Y dentro de los 30 días. O sea, vamos al caso nuestro ahora, ya. Suponete que tenés, va a haber segunda vuelta. La elección es en octubre. La primera. Si hay segunda vuelta es en noviembre. Para permitir hacer el escrutinio y proclamar al ganador y que asuma el 10 de diciembre. Y nunca puede aparecer o sea, no puede renunciar una de las fórmulas y aparecer el que salió tercero. Por eso dice entre los dos más votados. Ese es el sentido del artículo. ¿Se entendió un poco más ahora? Profe, no me ha explicado lo de las PASO. No, porque todavía no llegamos. Falta primero, quiero ver lo de renuncia y fallecimiento y vamos a lo de las PASO, sí. Sí, para entender qué vamos a hacer en agosto. Bueno, ¿qué establece el código? El código electoral resuelve qué pasa entre la primera y la segunda vuelta. Si fallece uno de los integrantes de una de las fórmulas que tiene que competir, van a competir la fórmula A y la fórmula B. Fallece uno, el partido o alianza electoral lo puede reemplazar. Va con otra persona. Si renuncia uno, va sin vicepresidente. Y si el que renunció a competir es el candidato a vice, dice no voy a la segunda vuelta, va directamente el vicepresidente como presidente. Esto está en la ley, ¿eh? Disculpe, profe, ¿puede repetir si fallece uno? ¿Puede repetir? Uno de los integrantes de una de las fórmulas. Eso no es de la Constitución, eso está leyendo de otra ley. Por eso dije, ley, fíjate que puse la ley, ley 24.444, Código Nacional Electoral.
una ley que se sancionó después de la reforma para prever este tema. No me parece demasiado feliz la ley, porque dice que si fallecen los dos integrantes de una de las fórmulas, un supuesto extraño, pero podría pasar, se proclama ganadora a la otra. No, perdón, se hace una nueva elección. No dan los tiempos, me parece. Si renuncian los dos, si fallece uno, completás la fórmula con otra persona. ¿Está? Voy a ver si les mando el link y les digo los artículos del Código Nacional Electoral. Eso les puedo mandar ¿cómo se llama? Al foro. Porque esto me interesa que lo sepan. A mí me interesa que sepan todo, pero bueno. Si renuncian los dos integrantes de una de las fórmulas, se proclama ganadora la otra. Fue lo que pasó con Néstor Kirchner y Daniel Scioli. Porque Menem y Romero, en realidad no tenés que renunciar, tenés que manifestar tu voluntad de competir. No manifestaron su voluntad de competir en la segunda vuelta y automáticamente se proclamó ganadora la otra. Volvemos y cerramos. Y después quédense tranquilos que les mando el link del Código Nacional Electoral indicando los artículos que quiero que lean. Fallece uno, se completa la fórmula. Renuncia uno, la fórmula va sin vice. Va uno solo, de entrada. Fallecen los dos, nueva elección. Renuncian los dos, se proclama ganador a la otra fórmula. Vamos a las PASO. Ley 25671. ¿Cuál es el objetivo de las PASO? Primero, rige a nivel nacional. Las provincias pueden tener su propia ley de PASO o no tener. Recuerden que los regímenes electorales son locales. ¿Quién queda de vice en el caso de una renuncia? Nadie. Nadie. O sea, cuando el presuponente que, es más, hubo muchos vicepresidentes que renunciaron. Eduardo Duhalde renunció, era vice de Menem y fue gobernador de la provincia de Buenos Aires. Creo que era Alejandro Gómez, renunció y Frondizi quedó sin vice. Hay casos de fallecimiento. El vicepresidente Ortiz renunció y quedó Castillo. Esa es la respuesta, la dio Julio César. El presidente del Senado es el que transitoriamente ejerce la presidencia. Si llegamos, eso está en la parte, eso lo explico en la parte de acefalía. Si llegamos con tranquilidad, prefiero explicar algo medianamente bien. Vamos a las PASO. Las PASO, su nombre mismo lo indica. Es para elegir a nivel nacional presidente, senador y diputado. ¿Qué son? Fíjate la sigla. Primarias. O sea que no son internas. Está mal llamarla interna. Porque todos votamos y por ahí no somos afiliados. Vos podés votar en cualquier elección de cualquier partido. El objetivo de las PASO es que la población elija a los candidatos, que no quede en manos de los partidos. Ese era un objetivo, la participación política. Que no haya oligarquías partidarias que nombren a los candidatos. El otro objetivo, como te pone un piso para competir, un porcentaje para que vos puedas competir en la elección general, es ordenar la oferta política. Vos tenés, eso recuerdo que lo dice siempre el doctor Alberto Dallavía, que es el presidente de la Cámara Nacional Electoral y es titular en la Facultad de Derecho, que hay, no sé, 700 partidos políticos a nivel nacional. Un número muy elevado. Entonces, es una oferta que, digamos que desordena al votante, ¿no? Entonces, es para elegir candidatos. Lo que elegís son candidatos. O sea que cuando vos vas, la boleta vas a ver que va a decir precandidato a diputado, precandidato a presidente. No sos candidato, sos precandidato.
son abiertas. Quiere decir que votan afiliados o no afiliados. Yo puedo votar en la interna, no sé, del Frente de Todos o de Juntos por el Cambio y no soy afiliado a ningún partido. Lo único, tengo un solo voto. Son simultáneas. Significa que se hacen, todos los partidos lo hacen el mismo día. Y finalmente son obligatorias. Todos los partidos deben presentarse y en nuestro ordenamiento jurídico el voto es obligatorio, artículo 37. O sea que es obligatorio para los partidos y para los ciudadanos presentarse a votar. Esto es obligatorio, haya interna o no, porque puede ser que algún partido no presente interna. Es muy común que no lo hagan. No sé, cuando fue Macri con Pichetto y Alberto Fernández con Cristina Fernández, no hubo interna, pero hubo primaria. ¿Por qué? Porque vos tenés que tener por lo menos el 1,5% de los votos para poder competir. Si vos no sacaste el 1,5%, no podés ir a octubre. Entonces esto, recuerdo que en su momento había tenido quejas bastante válidas para mí, de los partidos de izquierda. Porque decían, nos están impidiendo competir. O sea, una cosa es que a vos te digan, no entras al Congreso si no tenés tantos votos. Pero otra cosa es que te digan, no podés participar. A mí eso no me termina de convencer. Pero es la ley y es lo que hay que explicar. Si vos no tenés el 1,5% de los votos, no podés competir. Por eso los partidos chicos terminan teniendo, por ejemplo, un partido puede tener fórmula presidencial, pero puede en muchos distritos sus candidatos no llegar al 1,5, piensen en un partido chico, no llegar al 1,5 para algún senador o diputado, entonces va con boleta corta, va el presidente, pero no tenés senador para votar, diputado para votar, o sea, termina favoreciendo coaliciones más amplias. Esto es un efecto político de la ley. Pero acuérdense que en agosto solamente se votan candidatos, cosa que hace que nosotros tengamos un año electoral muy prolongado. El análisis económico se los dejo a ustedes, de los efectos de esto. O sea, en agosto simplemente vamos a elegir los que van a competir. La pelea es en octubre y en noviembre. Esa es la verdad, la pelea, la disputa electoral. O sea que es un año muy prolongado. Pero, disculpe, Sí. si no puede presentar senadores, imaginemos que se da la casualidad y lograsen ganar, ¿no tendría senadores? En algún distrito sí, en otro no. ¿Me escuchan? Está medio inestable la conexión. Sí, se escucha. Eso podría pasar perfectamente, ¿viste? Que vos tenés, pero son partidos que no suelen ganar. Es una hipótesis un poco de laboratorio, pero puede suceder. Muy extremo. Es más, se está hablando mucho de un candidato, no quiero hacer muchos nombres de los que van a competir, que supuestamente anda bien en las encuestas, habrá que ver después qué resultado saca, pero ese puede ser un presidente que tenga minoría en las dos cámaras. O sea, vos fíjate que esto me viene bárbaro para decir que en realidad son elecciones diferentes que vos las unificás. Una la elección de presidente, otra la de senador y otra la de diputado. Es más, vos podés cortar boleto y votar partidos distintos. Sí, es cierto. Bien. Y en estos minutos elijo un tema al azar. Dijo afuera jefe de gabinete, ministros. Vamos con el tema de las clases de decretos. ¿Cuántos ministros tiene que tener? La cantidad de ministros está previsto por la ley. Hay una ley de ministerios. No está establecido el número, o sea que puede aumentar o disminuir a través de la ley de ministerios. La Constitución antes te pone un número mínimo. Un número básico de 8. Primero eran 5, después fueron 8, y ahora la ley, o sea, podés crear por ley ministerios o suprimir ministerios por ley. No hace falta modificar la Constitución.
Con respecto a las atribuciones del presidente, yo diría que tienen que prestar atención a los tipos de decretos, las clases de decretos, el poder reglamentario, a los nombramientos que pueda hacer el presidente. Esos son como los dos, me parece, los dos atributos más importantes. Es un artículo largo, tiene 20 incisos. Pero me quiero detener en el poder reglamentario, los 4 tipos de decretos que puede dictar el presidente. Así como el Congreso sanciona leyes, el presidente dicta decretos. Hay unos que vamos a llamar autónomos. El decreto autónomo tiene un fundamento en el artículo 99, que es el que establece las atribuciones del presidente, en el inciso primero del 99. Son decretos que tienen que ver exclusivamente con atribuciones del presidente y con la administración pública. Son propios de la esfera, la zona de reserva, digamos, de atribuciones del Poder Ejecutivo. Los reglamentarios se fundamentan en el inciso 2 del artículo 99. El presidente tiene la facultad de reglamentar las leyes, es decir, indicar la letra chica de la ley. Muchas veces la ley es muy genérica en su previsión. Vos, no sé, ustedes generalmente en la carrera económica suelen tener contacto con leyes societarias y sobre todo con leyes impositivas. Mucho más contacto que los abogados, de eso saben muchísimo más. Los contadores saben realmente impuestos, los abogados no saben. Son muy pocos los especialistas. Ahí vas a tener cada 2 por 3 leyes que te dicen la autoridad de aplicación, la autoridad de... ¿Quién es esa autoridad? Es probable que esté definido en un decreto. Por lo cual, es enorme el poder del presidente de reglamentar las leyes. Ese poder viene de la Constitución, lo tomó la Constitución argentina de la Constitución de Cádiz de 1812. No la tiene el presidente de los Estados Unidos. En Estados Unidos es el Congreso el que dice cuando hay que reglamentar. Acá no, acá el Congreso hace la ley, muchas veces genéricamente, y queda liberada al decreto reglamentario. Necesidad y urgencia, 99 inciso tercero. Esto se incorporó en el año 94. Son decretos leyes. Hay circunstancias especiales, excepcionales, que impiden legislar. Necesidad y urgencia en hacerlo. Hay temas prohibidos, lean el inciso, materia penal, materia tributaria, partidos políticos y electoral. Esos 4 temas no puede haber decretos de necesidad y urgencia. Son decretos de materia legislativa sobre cualquier otro tema que tiene competencia el Congreso. Por razones de emergencia, el presidente puede dictar un DNU. Lo tiene que firmar el presidente, el jefe de gabinete y todos los ministros, y lo manda al Congreso a una comisión, que se llama Comisión Bicameral Permanente, para que esa comisión elabore 2 dictámenes, uno para cada cámara, aconsejando aprobar o rechazar el decreto. Pero mientras tanto el decreto sigue vigente. O sea, miren esa redacción y vean los puntos oscuros que tiene. ¿Por qué? Porque para que el decreto de necesidad y urgencia sea derogado, tiene que estar la voluntad de las 2 cámaras. Mientras esté derogado por las 2 cámaras, sigue vigente. Entonces, ¿qué suele pasar? Lo que debería ser necesidad y urgencia se transforma en conveniencia. Yo dicto el decreto y en todo caso será el Congreso el que junte la voluntad para derogarlo. Finalmente, decretos delegados que tienen su fundamento, entre otros artículos, en el artículo 76 de la Constitución. El decreto delegado es la contracara del decreto de necesidad y urgencia. En el de necesidad y urgencia es el presidente el que advierte una emergencia, la ley de alquileres, ahora que querían dictar un decreto, o el tema de la deuda pública, de los bonos, este cambio que hubo de los bonos de moneda extranjera a moneda nacional. Bueno, vos advertís una emergencia y dictás el decreto. Acá no, en el delegado hay una ley del Congreso, una ley de emergencia.
por razones de emergencia pública o de naturaleza administrativa. Esa ley dice, hay una emergencia, establece un plazo, establece un criterio legislativo y le permite al presidente dictar decretos leyes. Este modelo de la delegación legislativa es más compatible con el régimen presidencial, porque el que cede sus facultades es el Congreso. El otro, el de necesidad y urgencia, en realidad es más compatible con el parlamentarismo, donde es más lógico que el primer ministro gobierne, porque el primer ministro depende del Parlamento. Acá es más raro, el presidente debería legislar. Son dos facultades que deben ser excepcionales. Nosotros confundimos permanentemente emergencia con normalidad y situaciones ordinarias con situaciones excepcionales. O sea, la pandemia puede haber sido una situación excepcional. Entiendo que sí. Hasta que el Congreso se pudo reunir, aunque sea en forma virtual. Pero si no, me parece que hay un uso abusivo de los decretos de necesidad y urgencia. En general, pasa con todos los presidentes. Y bueno, me parece que hay una cuestión cultural también que influye en esto. Bueno, prefiero cerrar acá. Les voy a mandar el link del Código Electoral y de la Ley de las PASO, para que vean. ¿Está? Y si quieren ir comentando el tema que eligieron, pueden hacerlo tranquilamente. Nos vemos el otro martes, el 25, y creo que es la última clase que doy yo, las otras por ahí las da, si podemos, las da Ercilia, si no las daré yo. Pero bueno, Poder Judicial creo que está regulado. Así que bueno. Profesor, ¿no me repetiría el artículo de necesidad y urgencia? 99, inciso tercero. Ahí está, gracias. Les recomiendo leer los artículos que mencionamos, ¿sí? Dale, suerte, que anden bien.